Dios les bendiga a todos, bienvenidos a un episodio más de Encourage de Podcast. Hoy tenemos un testimonio y una personalidad que yo sé que a ustedes les va a impactar y su testimonio, mira, lo va a hacer, lo va a edificar en gran manera. Así que no te despegues porque ya comenzó Encourage de Podcast. Como ya les dije, hoy tenemos un podcast. Este episodio es súper interesante. Vamos a estar hablando de testimonios y del impacto que yo sé que a ti como joven va a ser de gran bendición. Yo te invito, ¿verdad? Que si estás en tu casa, lo pusiste ahora y hay personas que están a tu alrededor que tú sabes que deben conectarse aquí con nosotros, corre y hazlo porque este es el momento. No te pierdas ni un solo minuto porque todo lo que se diga aquí va a añadir a tu vida. Quiero darle la bienvenida primero a nuestra co-host, Daina Rojas. Bendiciones, bendiciones. Y tenemos al invitado de hoy, el señor Hernán Pantoja. Bienvenido, Hernán. Saludos, Jocelyn, y todo el equipo de este poderoso podcast que sé que va a bendecir la vida de miles de jóvenes y no tan jóvenes, porque cualquiera que tenga alcance a él, pues, ¿verdad? Va a ser El que impactado se de igual sienta, el forma. que se sienta. Sí, Queremos, ¿verdad?, darles un pequeño brief de quién es Hernán Pantoja. Hernán Pantoja actualmente es director de programación de la emisora 104.1 Redentor y ahora también tiene la frecuencia 104.3 y también ha sido locutor, es DJ, es productor. Ha estado, ¿verdad?, produciendo los mismos eventos como programas de radio, entre tantas cosas más que yo sé que ya mismo él nos va a hablar. Igual en la parte técnica de lo que es la radio también ha estado involucrado y tiene, mira, muchísimos años de experiencia ahí porque comenzó muy joven en esta labor y ya mismo vamos a estar hablando más a fondo con él. Y yo sé, ¿verdad?, que además de todo en ese plano laboral, también espiritualmente y como testimonio tiene una gran mensaje que yo sé que va a compartir con ustedes en este día. Recuerden, nosotros somos la generación Antorcha. Nos reunimos todos los viernes a las 7 de la noche. Jóvenes, comenzando desde la edad de los 12 años hasta, mira, hasta los más grandecitos, hasta los jóvenes adultos que están ya saliendo de la universidad o, ¿verdad?, que todavía no se han casado. Los esperamos los viernes y los domingos a las 11 de la mañana a los juveniles. Estamos aquí para servirle en la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico, y la iglesia, ¿verdad?, de los apóstoles fundadores Juan Darrolón y Pablo Ortega. Si tú tienes alguna duda, te recordamos que puedes comunicarte con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y dale a la campanita aquí en YouTube para que estés al tanto de todo lo que acontece en la generación Antorcha. Y como les dije, estábamos aquí, tenemos a nuestro invitado Hernán Pantoja. Y Hernán, queremos, ¿verdad?, ya ir de lleno en todo lo que vamos a estar hablando. ¿Y cómo fue que comenzaste en la radio? ¿Cómo te interesó todo esto? pues mira, hay varias historias, ¿verdad? Y digo varias porque aunque yo quizás a lo mejor he contado en muchas ocasiones más una versión que otra, una de las versiones que más cuento es la de la vez que terminé parado frente a una emisora de radio en una, debajo de una cortina, escampándome de un aguacero, jugando yoyo en lo que escampaba el aguacero. Una de la secretaria, que era la esposa prácticamente pues, del dueño de esa emisora en ese momento, me invitó a pasar al lobby para escamparme en lo que pasaba el aguacero. Y entonces, pues, en lo que yo esperaba ahí en el lobby, me puse a ver unas revistas y unas cositas y qué sé yo. Y esas revistas empezaron a despertar en mí esa curiosidad cuando vi los equipos, veía ¿verdad?, la forma de cómo era la dinámica con la radio. Había un monitor en el pasillo de espera con el audio de la emisora bien fuerte, era una emisora de noticias, Guapa Radio. Me acuerdo uno de los sweepers que escuchaba en la bocina, que se escuchaba tan brutal porque era como impactante para mí, como que donde está la noticia, está la N de Noti Radio, pasamos a... Y yo dije, ya, o sea, que se veía como que bien, demasiado de duro. Esa es una de las historias, pero previo a eso, una de las personas que quizás a lo mejor alimentó para que yo terminara o le cogiera el interés por las comunicaciones o la radio, fue el que fue mi primer pastor, que se llamaba Damaso González.
Damaso González me dio una oportunidad a mí en la iglesia cuando yo tenía apenas 11 años de yo ser el técnico de controles de la iglesia. Y obviamente él identificó que yo tenía como que un potencial en eso, tenía un don en eso, manejaba y dominaba bastante para la edad que tenía esos equipos. Y pues prácticamente pues yo me convertí en el sonidista de la iglesia. Era una iglesia pequeña, como de 60 miembros, pero yo tenía a cargo la parte del sonido. Entonces él se pasaba constantemente hablándome de su hijo. "No, mi hijo es bien serio, mi hijo es bien estricto, mi hijo es bien correcto, esto, lo otro". Y todo el tiempo se pasaba hablándome maravillas de su hijo. Parece que a la misma vez que quizás a lo mejor me hablaba a mí maravillas de su hijo, quizás a lo mejor él le hablaba también a su hijo de mí. Y un día me dijo, yo te voy a llevar un día para que conozcas a mi hijo y que Carlito te lleve allá a la emisora. O sea, él era el papá del director de CACU 105, Carlos González, Carlito, en aquel entonces, Pastor Damaso González. Entonces, de ahí para acá fue más o menos como que empezó ese interés por yo conocer lo que es la radio y estar aquí hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo empecé siendo fanático de la radio y sigo siendo fanático de la radio, y no solamente de la radio, de personalidades. Yo soy una persona que, o sea, yo entro en esta industria y a mí se me hace muy, muy difícil. Sé que a veces, ¿verdad? Hay que ser rudo, hay competencia, pero yo soy fanático primero que todo eso, ¿tú me entiendes? Yo soy una persona que admiro las personalidades de la radio, las figuras, me encantan los trabajos de todo, cristianos y no cristianos. O sea, admiro desde Jesús Manuel Torres, lo que hace Juan Carlos Matos en Nueva Vida, hasta lo que hace Molusco. Y digo así Molusco porque, ¿verdad?, estamos hablando de que esto es una industria donde hay mucho entretenimiento, hay mucha dinámica, ¿verdad?, corriendo con lo que es la pasión ¿verdad?, que está dentro de nuestras venas, y obviamente uno respeta el trabajo de cada uno. Yo puedo decir, ¿verdad?, de primera mano. Puedo decirle de primera mano que conozco, ¿verdad?, esa pasión. Trabajé un tiempito con él, creo que fue como 8 años, nada más. Así que sí, que puedo ser testigo, ¿verdad?, de lo que él habla, de esa pasión por hacer excelencia en la radio, de que se escuche bien, de que lo que se proyecta tenga un mensaje claro, que no sea solamente espiritual, pero sino que también tenga una base espiritual, pero que también tenga la calidad, ¿sabes? He visto ese desempeño en ti. La verdad es que eres un duro, tengo que decírtelo, ¿verdad? También he peleado con él un montón de veces. La gloria es de Cristo, el Guille es mío. Humildemente. Y, ¿verdad? Y vemos todo eso. ¿Qué impacto, verdad? Tú estás hablando que desde temprana edad tuviste un encuentro, ¿verdad?, con esa vocación y ese interés por la radio. ¿Y cómo tú lo ves ahora mismo con la juventud, la radio y la juventud? ¿Cómo tú ves esa dinámica? Bueno, ¿en qué sentido específicamente? En cómo la juventud debe escuchar la radio, o cómo el mensaje, ¿verdad? Ok. Lo que pasa es que, ¿verdad?, que cada generación, las generaciones son diferentes, obviamente, ¿verdad? Yo entiendo que la generación que consumía masivamente la radio hace 10, 15, 20 años atrás no es la misma de ahora. Hoy los jóvenes tienen diferentes formas de cómo consumir quizás a lo mejor el contenido que quizás de manera natural emitía la radio en el pasado. Voy a hacerte una breve anécdota de algo que me sucedió cuando estaba ocurriendo lo del verano 2019. Yo estaba metido todo el tiempo en Twitter, en ese momento, que era la red social X. Y recuerdo haber leído un comentario de una persona en esa red social. Oye, deberían hacer algo como que un podcast en vivo para poder ver esto todo el tiempo. Y alguien le contestó y dijo, hermano, el podcast en vivo es la radio. Se llama radio. Lo que estás buscando en podcast se llama radio. Y nada más lejos de eso, ¿verdad? Y de hecho la radio estaba haciendo su trabajo. Muchos medios, pero obviamente los medios tradicionales que también no se han quedado atrás y han estado, ¿verdad?, trepándose sobre lo que está en tendencia, como en la parte digital, pues han sabido como que llevar una cosa de la mano. La radio se sigue consumiendo
no como típicamente la gente quizás lo recuerda, ¿verdad? Con un radio, una señal, una antena. Hay personas que escuchan radio ahora por internet. Hay personas que consumen radio de forma diferente y no le consumen el contenido de estar pegado a una emisora, pero te consumen un clickbait que te comparten en esa red social. Quizás el contenido completo lo van a ver a YouTube, dependiendo de lo que le llame la atención. Es como todo. O sea, la radio, si tenía algo atractivo en el momento que estaba pega a la radio antes de lo digital, pues la gente te lo consumía. Y pasa lo mismo. Pasa que ahora hay una forma, ¿verdad? Por lo menos para los que hacemos radio, de que nosotros medir qué es el gusto cuál es el gusto de la gente, ¿verdad? Hacia dónde se inclina la tendencia del consumo de la gente que escucha, que busca contenido. Porque esa es la realidad. O sea, ya dejamos de ser. Yo creo que ya la radio no debería ni llamarse radio. Debería todo estar fusionado como una plataforma, ¿verdad? Como está sucediendo con muchas de ellas, donde tienes muchas ramas. Está la radio, está el contenido escrito, está los videos. Y creo que en cierta forma, o sea, la radio tradicional ya no existe, porque aunque sí hay una señal que se emite con antena, satélite, bla, 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 pero ha tenido que diversificarse, o sea, entrar a lo que son las redes sociales, entrar en lo que es este website, pues no solamente quedarse en que lo consigues en el radio de un vehículo, de un radio de antena, sino que también ha sentido la obligación de que no puedes decir que no consumes radio, pero a lo mejor si los estás viendo en redes o lo estás viendo en otras áreas. Hay algo que hay que destacar bien importante, Yacerín, con referencia a lo que es la radio en los mercados locales, por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que es donde nosotros estamos dirigiendo un formato de música worship o de música de adoración. O sea, la radio ahora mismo tiene todavía la capacidad de dar visibilidad, aunque eso es auditivo, pero ¿sabes? Tú tocas un tema en radio o en televisión, quizás también, pero específicamente la radio, ¿verdad? Que es la parte donde yo quizás soy un poco más afín. Hay cosas, por ejemplo, que te pueden durar 3 semanas en tendencia en las redes sociales, pero lo coge un programa de radio, una emisora de radio, y lo revive y se volvió a revolcar todo el revolú. Que yo siempre uso de ejemplo al propio Bad Bunny, que la gente dice, no, que Bad Bunny, las redes, qué sé yo, si él es un fenómeno. Bad Bunny es un fenómeno, es una persona que está haciendo culturalmente, ¿verdad? Un trabajo con la música, con el entretenimiento, el arte, ¿verdad? Lo que llaman mucho arte. Pero si los medios dejaran de hablar de Bad Bunny, claro, yo te aseguro a ti que esa burbuja se desinfla. La vida se lo están dando ellos. Por eso, incluso él mismo cuenta todavía con los medios, porque para hacer todo esto que está haciendo tuvo que crear su equipo de trabajo, tuvo que crear un plan estratégico donde involucró a muchos medios, no solamente locales, internacionales, radio y televisión. Porque sucedieron muchas cosas. Los que consumen radio se dieron cuenta de en cuántas emisoras de radio él se metió. Los que consumen televisión se dieron cuenta a cuántos canales de televisión él visitó, y los que están en la parte digital se dieron cuenta de cuán agresivo él fue en esa parte digital, incluso hasta en lo visual. Tú sales a la calle, ves los billboards por todos lados. O sea, es un complemento de cosas. O sea, aquí nada está desplazando nada. Y aquí el único error que yo creo que la gente comete es que piensa que, no, la radio se está quedando atrás. No, aquí nadie está desplazando a nadie. Aquí se están integrando más elementos para tú convertirlos en herramientas de difusión y de alcance. Ese es el término correcto. Sí, el lograr abarcar la mayor cantidad de personas posible, de manera que llame su atención. También las personas aprenden y trabajan de forma diferente, porque, por ejemplo, si tú le sostienes algo auditivo, pero también en tus redes tienes algo visual, la persona quizás lo puede capturar de mejor forma. Por ejemplo, algo que puede ser constante que sucede es como que ve la noticia que te acabo de hablar, vela y búscala en mis redes sociales. Y estás creando un tráfico también en tus redes sobre la misma emisora, y conoce antes también los locutores. A lo mejor ustedes han escuchado a Mr. P miles de veces y hoy es que lo ve por primera vez, porque las personas antes no veían, simplemente se imaginaban por lo que escuchaban, pero ahora los vemos. Claro, sí, ahora mismo tú estás expuesto en radio, como estás en televisión, con las redes sociales, la gente va, te busca, te comenta. De hecho, en esa línea de lo que estás hablando de interactuar con la parte digital,
A veces yo, en el pasado, hace unos años atrás, yo ni colocaba que estaba al aire en radio y escribía solamente, qué sé yo, un comentario o algo que me nacía, que lo acababa de compartir en radio, pero como que lo compartía como más resumido, y a veces recibía en muchos comentarios en el mismo post, yo acabo de escucharte cuando hablaste de eso al aire, poderoso, Dios te bendiga, ¿sabes? Esas cositas, ¿tú me entiendes? O sea, que ahí te das cuenta que aunque tú no estés diciéndole a la gente, estoy en aire, pero como tienes ¿cómo es? Un fanbase construido y demás, gente que te sigue, pues esa persona a lo mejor, mira, yo acabo de escuchar eso que él dijo al aire, qué brutal, déjame comentarle. Y comentan y ese tipo de cositas. Algo que también estás haciendo es produciendo eventos. Yo sé que siempre te ha gustado esa área, pero ahora estás más de lleno, ¿verdad? O trabajando un poquito más en eso. Como tú, como padre, él tiene 4 hijos, tiene hijos ya adolescentes bastante grandes, digo, no tan adolescentes, ya están adultos. Ya están adultos, jóvenes adultos, vamos a ponerlo así. 22 años tiene Sabdiel y 21 Dios mío, cumple qué rápido. que era Liz este año. Derek tiene 8, cumple 9 y la nena, la nena tiene 10 meses, la bebé. O sea, que tiene ahí, tiene bebés, tiene niños y tiene jóvenes y jóvenes adultos. Hay 3 generaciones, 4 generaciones ahí. Hay 4. Digo 3, bueno, 3 porque son 2 de una, o sea, 2 de una generación. Y el nene y la nena. La nena, exacto, que son 3 generaciones. Y cómo tú, ¿verdad? En el momento en que vas a producir un evento, tienes la experiencia de tus hijos, ¿tiene algo que ver que tú piensas que le gustará a mi hijo apoyará esto? ¿Puedes utilizarlo, ¿verdad? En esas áreas o no? Mira, yo no creo que yo pueda utilizar los gustos de mis hijos para producir Bueno, eventos. entiendo. Así que no, y no por nada malo, es que realmente son gustos bien extraños. Que son raros. O sea, Es diferente. son bien diferentes. No sé si no sé si ellos están más adelantados que yo, como me pasó a mí en el principio, que en el 2004 yo decía que el internet era la radio del futuro y todo el mundo me miraba como un loco, y estamos en el 2025 y ¿dónde está la radio? Ahí mismo. Ahí está. Lo Ahí digital. Pero no creo que yo utilice como referencia algo que me digan mis hijos. A veces yo le preguntaba a mis hijos hasta por artistas cristianos y no los conocen. No, o sea, yo trabajo en radio y yo no los obligo a escuchar radio. Ellos realmente, ¿verdad? Tienen su forma de cómo ellos conducirse en esa área y demás. Pero sí, estamos produciendo eventos, estamos mirando. La única parte interesante de esto es que, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de crear quizás a lo mejor alguna data, tener acceso a alguna data, y con esa data pues trabajamos y buscamos, ¿verdad? Cuáles son los gustos de la iglesia, de la gente. Hace un tiempito atrás, ¿verdad? Yo le comentaba a otra persona que en el pasado la radio tenía la capacidad de ser imponente, con un estilo, con un gusto, de influir en esa presión para que algo te gustara, aunque a ti no te gustara, de tanto que lo tocaban, de tanto que le daban. Y en el caso del trabajo que yo empecé a realizar, por ejemplo, como director de programación en Radio Redentor, yo no necesariamente me fui en esa dinámica, aunque al final pareciera que sí. Y digo que pareciera porque la gente piensa, ya está brutal así porque esa es la emisora que le está dando duro a la adoración. No, yo no estoy dando duro a la adoración. O sea, yo empecé a mirar lo que estaban cantando en los altares y empecé a buscarle los playlists a los directores de adoración de las iglesias y los invitaba a comer y déjame ver qué tú tienes ahí. Y veía todo lo que tenía y a veces estaban como que con miedo, como que, no, sí, porque pasaba Yankee todavía no estaba convertido. No, tranquilo, eso no es lo que eso no es lo que estoy mirando, lo que estoy mirando es lo otro. Y ese tipo de dinámica, ¿tú me entiendes? Y cositas como esa. Por ejemplo, en el caso también, yo también hago DJ, y en los DJ a mí me entregaban listas. Mira, esta es la música que quiero. Y yo empecé a oír esa música y yo, mira qué chévere está esto. 667-9050 para Ese, sí, para tu DJ cristiano. Entonces, como te digo, pues nada, todo eso son cosas que me han ayudado. Yo lo he utilizado yo he tenido muchas cosas alrededor que me han servido de herramientas. Yo digo que en el pasado antes se utilizaba mucho lo que se llama focus group, grupos focales. Algunas emisoras de radio, las que tenían para eso, contrataban personas para ellos mostrarles series de canciones y demás antes de programarlas en aire. Y basado en la puntuación que le daban y demás, es que los directores decidían esto va, esto no va. Ahí tienen gotitas del saber. Exacto. De cómo va funcionando. Ahora cambiando, ¿verdad? Un poco, vamos a ir, ¿verdad? Quizás al área un poquito más personal. Hay un testimonio que tú tienes bien poderoso de
de perdón, ¿verdad? Y quiero que nos cuentes sobre eso, porque a veces vemos a personalidades, ¿verdad? Como tú, que están expuestos en radio o están expuestos en diferentes áreas y no sabemos, ¿verdad? El background que tienen y cómo Dios ha trabajado y cómo han llegado hasta esa posición y cómo han perseverado y dentro de tantos cantazos que también se reciben y, ¿verdad? Queremos escucharte. Sí. Mira, tú sabes que a veces hay personas que piensan que porque uno lleva muchos años quizás sirviendo a Jesús o en el Evangelio, pues como que uno vive como que una burbuja de cristal, que nada te va a tocar, que nada te va a afectar, porque escuchan a uno hablando bien positivo, bien esperanzador, bien optimista, y dice, ese tipo no sufre. De hecho, una vez yo recibí una llamada en la emisora de una persona cuestionándome como que, tú parece que no tienes problemas. Yo sí, tengo miles de problemas, quizás tengo muchos más problemas que tú. Pero lo que pasa es que estamos tratando, ¿verdad? Con lo que Dios nos está permitiendo vivir, pues quizás servir de aliento y utilizarlo. Yo recuerdo que en mis peores procesos de crisis, yo aprovechaba, basado en lo que yo había aprendido, y utilizaba ese proceso para yo ayudar a otros, y mientras yo ayudaba a otros, me ayudaba a mí. Y hace unos años atrás, ¿verdad? Y entré con la parte donde decía que la gente podría pensar que uno vive en una burbuja de cristales porque piensa que uno no tiene procesos ni experiencia o crisis dentro de la vida del cristiano. Y la realidad es que en el caso mío, que me ha tocado estar en la iglesia desde niño, hasta ahora, hasta los 43 años que tengo, no lo voy a volver a repetir, eh, pues, ¿cómo te explico? O sea, me tocó vivir todo dentro de la iglesia. ¿Me sigue? Me tocó vivir todo dentro de la iglesia. Me tocó vivir los levantamientos. Me tocó vivir las caídas. Me tocó vivir un montón de cosas. Y es algo bien complejo y bien difícil porque cuando tú eres una persona que no le sirves a Dios, tú en el mundo pecas, haces y deshaces. Y tú, chévere, eso es normal. Pero cuando le toca a un cristiano pasar por ese tipo de procesos o experiencias es bien complejo porque siempre está ese dedo acusador. ¿Y eso qué es cristiano? Sí, soy cristiano. Y no debo de ser cristiano ni menos cristiano porque tuve un problema, un proceso donde Dios tuvo que intervenir, etcétera, etcétera. Al contrario, yo creo que es hasta mejor pasar un proceso cerca de Dios que lejos de Dios. Así que, y obviamente con eso no estoy tratando de justificar. Y yo creo que es Porque, importante, y perdóname que te interrumpa, quiero hacer un énfasis en esto, porque a veces las personas piensan que uno por ser cristiano no siente ni padece y que uno está en una nube todo el tiempo. Al contrario, como bien dijiste ahorita, a veces tenemos más problemas que los mismos de afuera. ¿Qué es la diferencia? Que tenemos a quien nos ayude, quien nos sustente, quien pelee por nosotros, quien nos da paz, quien provee, aunque uno piense que no hay nada que pueda suceder milagroso, porque nosotros confiamos en un Dios todopoderoso y eso es lo que hace la diferencia, que en medio de toda la situación, aun cuán bajo uno puede estar, ¿sabes qué? Tenemos un Dios que nos levanta, que nos restaura, que nos liberta y que continuamos, ¿verdad? Que podemos continuar hacia adelante. Y otra cosa que quiero añadir, ¿verdad? Antes de que, no sé si Daina quiere aportar algo, y para que puedas continuar, también dentro de la iglesia creo que debe haber un switch de misericordia, porque a veces tenemos más, digo, lo voy a hacer general, ¿verdad? Tenemos más misericordia con el que está afuera, bendito, hay que salvarlo, hay que ayudarlo, porque mira cómo está, y sin embargo al que padece dentro de la iglesia se le acusa, porque tú eres cristiano y tú lo sabes. No, estamos aquí sufriendo y padeciendo de igual forma, y a veces es necesario extender nuestra mano también al que está afuera, pero también al que está adentro en apoyo. como tú dices, hay que atender dos iglesias, ¿verdad? Y digo dos iglesias porque el que está afuera es una iglesia prospecto y el que está adentro ya es la iglesia. Y tú tienes que tener la capacidad, ¿verdad? Como líder, y qué bueno que existen quizás, ¿verdad? Este tipo de foros que nos dan la oportunidad de quizás a lo mejor exponer esto y acentuarlo, precisamente acentuarlo, para que la gente sepa los tipos de crisis o problemas que también existen dentro de nuestras comunidades, en la forma en cómo se manejan quizás algunos asuntos. Yo, gracias a Dios, Dios me ha puesto siempre cerca de personas que quizás dentro de todo no han tenido ni por qué a lo mejor tener algún gesto de misericordia o amor conmigo, pero ellos han decidido modelar el amor de Jesús, el evangelio de Jesucristo, ¿verdad?
en ese aspecto. Y sí, hay que tener mucha compasión, tanto del que está afuera, pero también del que está adentro, que porque haya caído, pues ahora no es digno de nada, porque el que está afuera viene y ya mañana le quiere dar el micrófono. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Hay que tener mucho ojo con eso. Bueno, hablando de la historia de lo del perdón, ¿verdad? Que me estaba comentando hace un ratito, hace unos años atrás, yo entré en un proceso donde yo empecé como a hacer introspección y mientras yo reflexionaba sobre las cosas que yo tenía en mis manos en ese momento, sobre lo que la gente estaba viendo de la carátula hacia afuera, digo carátula, ¿verdad? Porque esto es una portada, pero el libro por dentro estaba consumiéndose, había muchas cosas inconclusas, muchos, muchas historias que no se habían cerrado, muchos capítulos que no se habían cerrado, muchos ciclos. Quizás en ese momento yo a lo mejor no supe identificarlo, pero empecé a reflexionar sobre, Dios mío, Señor, tanto que yo he hecho, tanto que yo he trabajado y no tengo casa, tanto que yo he luchado, no tengo familia, tanto que yo he trabajado, el carro todavía se lo debo al banco, tanto que, y empecé yo como a reflexionar sobre eso una y otra vez y caí en un estado un poquito complejo que yo jamás en mi vida pensaba que yo podía caer en ese estado. Y yo recuerdo que yo me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a pedirle al Señor que me diera sabiduría, que me diera dirección. A veces, hubo una temporada hace 3 años, en un mes de febrero, casi un mes de febrero completo, eh, que yo bajaba a mi oficina a trabajar una hora. Yo vivía detrás de la emisora. Yo bajaba una hora a tratar de resolver todo lo que pudiera en una hora y me metía, o sea, me metía 7 horas, 8 horas encerrado en mi cuarto, pidiéndole a Dios que me ayudara a salir de la situación de la que yo me encontraba y como yo me sentía. Y mientras yo le pedía eso al Señor, recuerdo que yo lo acompañaba con una oración donde le decía constantemente a Dios, Señor, yo quiero que tú me des dirección y que tú me des sabiduría. Y yo tengo que decir a ustedes que cuando ustedes le piden a Dios dirección y sabiduría, Dios te va a dar dirección y Dios te va a dar sabiduría, ya sea porque Él te lo muestre, te lo ponga en el corazón, tú leas la Biblia, Él use a un hermano para que te dé una palabra, lo que sea, Dios va a mover todo, porque tú estás viendo como, es como ¿verdad? Hablando en el lenguaje que hablan los jóvenes hoy día, es como un portal, estás viendo un portal, este, que estás pidiendo como que esas cosas sucedan y empiezan a ocurrir. Y Dios empezó a darme dirección y a darme sabiduría. Y empezó a darme instrucciones de personas que yo tenía que pedirle perdón. Y yo empecé a pedirle perdón a un montón de gente, un montón. Yo llamé que sea a mi ex, a una ex que yo tenía, a pedirle perdón, a otro, que si a un compañero a pedirle perdón, a un pastor a pedirle perdón. Yo llamé a 1000 gente que Dios me ponía en el corazón y vas a pedirle perdón. Y yo iba y yo, o sea, solo, sin yo saber qué es lo que me estaba ocurriendo, pues yo iba, mira, yo estoy aquí porque Dios me dijo que te pidiera perdón. Entonces, ver la forma como reaccionaban muchos de ellos cuando me veían así, que yo llegaba y le dije, Dios me dijo que viniera porque me dijo que te pidiera perdón. ¿Sabes? Y yo ver esas personas romperse ahí mismo, y no solamente romperse, me decían, perdóname tú a mí, yo creo que yo te juzgué mal. O sea, expresiones como esas, que fueron bien repetitivas, que yo dije, wow, Señor, o sea, lo poderoso que es uno, bajar un poco al orgullo y tú dar el paso, como nos enseña la Biblia, tú sabes, pedir perdón y perdonar, incluso aunque tú no tengas la oportunidad de pedir perdón, porque a lo mejor la persona ya no esté lo que sea, tú perdonas, sueltas y olvidas y sigues adelante en la vida. Ese tipo de dinámica, ¿verdad? Entonces, dentro de ese montón de personas que Dios me mandó a pedir, que Dios me mandó a pedir perdón y a perdonar, está la historia de mi papá. Obviamente cuando yo tenía, qué sé yo, 15, 16 años, pues los que me conocen más de cerca, pues conocen esta historia, saben que yo pues, a mí o sea, yo me quedé sin familia prácticamente, ¿verdad? Mi papá me echó de la casa cuando yo tenía esa edad.
Obviamente ya hablo de esto con más tranquilidad y demás porque ya yo tuve mi oportunidad de yo sanar todo esto, de yo hablar con mi papá antes de que partiera de este mundo, de yo poder pedirle perdón, de yo poder perdonarlo también y escucharlo a él en la misma posición en la que te dije, donde quizás a lo mejor yo fui a pedirle perdón y él me dijo, perdóname tú a mí, y todo ese tipo de dinámica, ¿verdad? Que es bien interesante. Y recuerdo que para ese entonces, cuando yo estaba en esa dinámica de pedir perdón, que Dios me mandó a escribir una carta, yo llamo a mi papá un día y a mi mamá, y mi mamá me dice que mi papá estaba lúcido, que podía hablar con él, y yo hablé y le leí la carta. Yo iba a hacerlo personalmente, pero como él tenía sus momentos que se iba y venía, pues aproveché ese momento por teléfono y ahí fue que me hizo esa expresión. Entonces, como a los 6 meses me caso. Después que pasó todo eso, después como a los 7, 8 meses, a mí me llaman para darme la noticia que mi papá partió repentinamente. Obviamente eso me rompió bien duro. Yo obviamente pues me repuse y me repuse rápido porque me vino a la memoria, o sea, Dios me trajo a la memoria lo que Él me mandó a hacer. Eso como me trajo a la memoria, eso como que me dio una tranquilidad como usted no tiene idea. Hay gente que se le ha ido algún familiar de este mundo y después que se le fue, se lamentan de no haber podido sanar esas heridas, pedir perdón. A veces quieren si estuviera para disfrutarlo más, para hacer esto, para hacer lo otro, tan cerquita que lo tenía. A mí Dios me dio esa oportunidad después que yo me casé de estar cerca de mi papá. Yo vivía todo el tiempo aislado por la emisora. O sea, yo creo que tú sepas, Yacine, que la emisora, la radio para mí se convirtió en un refugio. Un refugio un eterno refugio que nadie sabía que yo estaba refugiado ahí, pero yo estaba refugiado. Este, y eso era como que yo entraba a ese lugar y yo no quería salir de ese lugar y estaba ahí y se podía interpretar como si fuera un tipo que estaba workaholic, como le dicen, ¿verdad? Adicto al trabajo y toda esa dinámica. Pero realmente cuando tú te atiendes y demás te das cuenta, ya entiendo por qué era que yo estaba en esa dinámica, que no es malo, porque realmente también, ¿verdad? El medio ha salido beneficiado. Yo le he metido lo mejor de mí y todo eso. Yo soy testigo, y perdón que te interrumpa, soy testigo de eso porque literalmente vivía en la parte de atrás de la emisora. Entonces, ya cuando uno llegaba a las 6:00 de la mañana, él ya estaba ahí. O uno se iba y él estaba ahí todavía. Él estaba así en su cuevita. Él se bañaba escuchando la emisora y lo sabemos porque llamaba. Mira, ¿qué fue eso que salió? ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, él estaba todo Ajá. el tiempo pegado. Bien, bien atento, pero como te digo, ¿verdad? Eso se convirtió en mi refugio y cuando yo tengo todo este tipo de experiencia y como un reencuentro de nuevo con Dios, porque fue como ¿verdad? Es como tú volverte a encontrar de nuevo con Él. Empecé a experimentar otras cosas nuevas en mi vida, el Señor, y de hecho, yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Y joven que me estás viendo a través de este contenido, o sea, cuando tú eres una persona que tú caminas en obediencia a Dios, o sea, el cielo se abre. O sea, hay cosas que tú tienes que dejar de perseguirlas. A veces tú estás persiguiendo sueños, metas y cosas, y tú ves que nada se te da, porque tienes el corazón puesto en eso. Pero cuando tú le sacas el corazón a eso, o sea, no de la forma negativa, sino de la forma de que, o sea, por eso tú lo deseas, obvio que tú, ¿verdad? Hay un deseo en ti que tú quieres lograr algo, pero como que eso no te consuma el tiempo de tú hacer lo otro que hay que hacer, que es la parte de, ¿verdad? De tú entender cuál es el propósito tuyo en esta tierra, a qué Dios te trajo a esta tierra. Eso es bíblico. Ujú. Realmente Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y también, ¿verdad? Hay otra parte que dice, el bien y la misericordia te seguirán Ujú. todos los días de tu vida. Tú no la sigues a ella. Ajá. Es que cuando tú te enfocas en las cosas celestiales, en lo que es de Dios, Él se encarga entonces que lo demás vaya donde ti. Mira, para los que son quizás a lo mejor ministros de adoración, de música y demás, tú no tienes que perseguir la fama. Tú no tienes que perseguir el llenar un choli. Cuando tú dejes de perseguir eso, esas cosas Dios te las entrega, pero no es que las dejes de perseguir ahora porque te lo estamos diciendo, pues debes dejar de perseguirlo porque tú sabes, no, es que de corazón hagas lo que tienes que hacer, de que te olvides de lo que te tienes que olvidar, del afán, y concéntrate en la asignación que Dios te dio. Y lo demás viene por ahí. Cuando tú abras los ojos, tú vas a decir, lo alcanzaste, lo has alcanzado todo.
y no te diste ni cuenta. No sé cómo explicarlo, Jocelyn. O sea, se alcanza, se logra, te enfocas en lo que tienes que enfocar y Dios empieza a entregarte. Mientras más en obediencia tú camines delante de Dios, el Señor cumple todas sus promesas, las que están en la Biblia, no las que te dio un hombre o las que te dijo un hombre que Dios le dijo, qué sé yo, que no tengo duda de los profetas, o sea, en juego con eso, porque yo he recibido muchos profetas que me han hablado a mi vida y me han marcado y han sido cruciales para incluso hasta cosas que estoy viviendo hoy mismo. Pero a lo que me refiero es que mires y hagas y obedezcas, o sea, camines en obediencia para que lo que está escrito en la Biblia, esas promesas que Dios tiene ahí, se hagan una realidad en tu vida, sin afán, ¿verdad? Que no sea por interés, que no lo haga por interés. Soy enfático en eso porque a veces la gente, sí, lo voy a dar así. Entonces, pero no es real. Así que esa es la dinámica. Y nada, y en ese proceso, cuando parte mi papá, pues yo pude, gracias a Dios, ¿verdad? Dentro de lo que es la capacidad que Dios me dio en ese tiempo, manejar algunas cosas con mi familia, más de cerca. Este es el tiempo más familiar que yo he tenido. Después de todas las cosas que he vivido y demás, Dios me regaló una familia que es bien unida. Yo de ser un tipo aislado, solo, ahí ustedes me ven, que la gente a lo mejor me escuchaba, mira, sí, Hernán Pantoja, Mr. P, chévere, que lo escuchaban en radio y toda la cuestión, y tú lo ves bien vivo, y cuando va a los eventos se quiere comer el mundo y la tarima y para aquí y para allá. ¿Sabes? Yo vivía en cuatro paredes aislado, tú sabes. Yo quizás a lo mejor veía a Jocelyn y en la emisora, así, hacía mis chistes, qué sé yo, mis cositas, y me iba y, o sea, yo tenía yo vivía en mi mundo, ¿tú me entiendes? Yo tuve que empezar a romper muchas cosas espiritualmente y emocionalmente para que cuando Dios terminó de trabajar con todo eso, entonces fue que eso fue como solo, o sea, como que con lo mismo que Una transformación total. sí, Dios Alma, empezó, cuerpo y sí, ahora espíritu. mismo yo veo lo que Dios me entregó, que no fue de cantazo, parece que fue de cantazo, pero no fue de cantazo. Y yo digo, wow, ¿sabes? ¿Por qué yo no hice esto antes? No sé si me explico, ¿sabes? ¿Por qué yo no hice lo que sabía que tenía que hacer desde un principio? Cabezón. Sigue. Énfasis. Realmente, ¿verdad? Dentro del testimonio de Nan, que te agradezco, ¿verdad? Que abrieras tu corazón en este tiempo. Primero, el perdón es para uno. El perdón te hace libre a ti. Y cuando tú lo expresas, ¿verdad? Queda en la otra persona si tiene la madurez o ¿verdad? El sentimiento de hacerlo de la misma forma, porque también te pueden decir te perdono y no lo están sintiendo. Pero cuando tú lo haces de corazón, tiene una experiencia liberadora y reformadora en tu vida, que te invitamos hoy a identificar si hay algunas cositas que están en tu corazón, que están haciendo espacio. Queremos, ¿verdad? Que en este tiempo tú las anotes, si es que tienes que anotarlas, o le pides al Señor que te las muestre, porque eso es una carga que realmente te daña a ti, daña tu cuerpo, daña tu mente, daña tu corazón y daña tu espíritu. Y yo creo que hoy es el mejor día, que si estás acá viéndonos, hoy es el día que el Señor ha separado para ti, para que hoy tú tomes la mejor decisión de tu vida, que es perdonar y entregarte totalmente al Señor. Vemos aquí un testimonio vivo en donde Hernán, él mismo se metió con el Señor, dijo, mira, me está pasando esto es lo que yo anhelo, ¿qué vamos a hacer? Y el mismo Espíritu lo guió a tomar estas decisiones. Pudo perdonar a su papá, o sea, que reconcilió su relación con su papá. Ahora Dios le restituyó tiene una familia hermosa, así que un beso y un abrazo a Jacqueline, también allá. Tiene ahora unas experiencias, ¿verdad? Que él puede disfrutar de manera placentera, que puede tener paz, que puede, mira, tener su trabajo, hacerlo bien, pero también tener ese tiempo en familia. Gracias, Hernán, por este tiempo. No, Gracias. gracias a ustedes por la invitación y yo sé que ¿verdad? Nos quedamos cortos de tiempo con Sí. muchas cosas, pero es que pues, así es esto. Así es esto. Pero, ¿verdad? Te agradecemos inmensamente y eso quiere decir que a lo mejor puede venir una parte 2 por ahí, Claro, para sí. ir para la próxima. Así que nada, bendecimos tu vida, ¿verdad? Sabemos que este tiempo que estás viviendo aún falta mucho más porque veas y experimente, y tómenlo de ejemplo. Mira, no importa la edad que tenga, no importa el momento en que te encuentres, hoy es el mejor día para que te encuentres con el Señor. Daina, ¿algo que quieras aportar?
No, sí, que el perdón es muy importante y también es para uno y es el comienzo de muchísimas cosas. Amén. Amén, amén. Así que esto fue Encourage the Podcast. Gracias por estar acá con nosotros. Recuerden darle a la campanita para que pueda seguir viendo nuestro contenido. Y recuerden, la generación Antorcha se reúne todos los viernes a las 7 de la noche. Ven y ve lo que el Señor está haciendo acá en Toalta, de la iglesia de los apóstoles Juan da Rolón y Pablo Ortega. Así que te vamos a ver pronto en la próxima.